Bueno, gracias a nuestro moderador, gracias a Javier Barraicoa, que desde luego se ha centrado en una brillante exposición de un tema tan concreto como lo que es el liberalismo, o mejor dicho, el catolicismo liberal, visto desde una perspectiva hispánica, que por cierto ha mencionado Alejandro Pidal, y hay una frase de él que yo repito frecuentemente en conferencias y clases de historia, y es cuando increpa en las Cortes a Cánovas del Castillo, recién restaurada la monarquía de Alfonso XII, diciéndole: incorporando a la revolución, a la restauración de la monarquía, la habéis neutralizado. Es definitivo porque es en la respuesta al discurso de la corona recién restaurada. Y antes de conceder un margen a ver qué pasa, él sabe que el hecho de que la revolución haya entrado, naturalmente, neutraliza la restauración. Y antiguamente quiero destacar que el término revolución se utilizaba no para hablar de una en concreto, ni de la francesa siquiera, sino que era un proceso que se había abierto con la francesa, incluso antes, como decía la princesa de Beira, en los réprobos principios de Lutero tenemos ya el primer paso, igual que en la masonería también decía que el primer cañonazo lo da Lutero. Cuando se habla de la revolución en el siglo XIX e incluso en el XX, es porque están, y creo que aciertan, englobando en un solo proceso todo lo que se había desatado, todas esas fuerzas diabólicas realmente que se han desatado contra Dios a finales del siglo XVIII, ya de una manera visible, y que van a ir teniendo reediciones, lo que llamamos las revoluciones liberales o burguesas, hasta la primera mitad del siglo XIX. En principio, la más fuerte es la de 1848, y a partir de ahí el régimen liberal queda ya arraigado en la Europa occidental. No es que con esto la revolución haya desaparecido, porque de hecho la revolución comunista es hija de la otra. Es el mismo proceso revolucionario que no se ha detenido. Aquello que se comenzó en 1789 no hemos visto su final. Ahora bien, es cierto que yo desde joven seguí la pista de la masonería porque estudiando historia contemporánea veía que había lagunas y cosas inexplicables desde una óptica racional. ¿Cómo ha podido ocurrir esto en política? ¿Cómo ha podido haber esta deriva espiritual en un pueblo como el español? ¿Cómo ha podido darse una matanza de frailes en la católica España en 1834? De pronto, cuando indagas un poco ves que eran los mismos piquetes de asesinos que iban de un convento en otro. El 17 de julio de 1834, de la noche a la mañana, acababa de empezar la guerra carlista, y asaltan conventos de frailes. Casualmente los suelen asesinar golpeándoles en la tonsura, es decir, que todo tiene una simbología muy clara. Les abren la cabeza, en los jesuitas, que es por donde empezaban generalmente, matan a 16 en el Colegio Imperial, de ahí van a los mercedarios, posteriormente a los dominicos, terminan con los franciscanos de San Francisco el Grande, donde masacran a 50 frailes. Todo esto ante la pasividad del capitán general de Madrid, que recorría las calles del centro. Todo esto ocurre a plena luz del día, absteniéndose de cualquier acción. Es más, la tropa que le acompaña a veces ayuda al asalto de los conventos. Cuando esto ocurre de pronto, en un país que se ha distinguido por ser el brazo armado del catolicismo durante siglos, es que ha habido o se ha introducido un elemento nuevo. Yo diría que se han introducido dos que prácticamente son dos caras de la misma moneda. El liberalismo llega con las tropas napoleónicas, incluso con la Ilustración. Al final, aunque la española no tiene la impiedad de la francesa, por eso carecemos de autores de importancia, tampoco es que los filósofos franceses sean de una altura verdaderamente admirable. Ahora, tienen claras sus ideas en el sentido religioso. Están divididos en dos bandos. O bien son deístas o bien son ateos, sobre todo al final. Por tanto, se dan la mano con la masonería porque ese deísmo que ellos profesan, ese Dios nebuloso, que no es en modo alguno el de la revelación, y por tanto no trae consigo la ley divina,
sino que es algo nebuloso, digo, y distante, no providente, que no se ocupa de nosotros y tiene poco sentido que nosotros nos ocupemos de él. Ese ser supremo se parece enormemente, y de hecho puede serlo, el gran arquitecto del universo que se venera en las logias. En las logias masónicas, por cierto, el ateísmo está aceptado desde el siglo XIX, ahora están repitiendo porque están en pleno proceso de normalización, que hay que creer en algo, eso será en la masonería regular inglesa, que exige una creencia religiosa. Ahora, ¿qué creencia es esa? Pues cabe cualquier concepto de la divinidad, incluso alguna abstracción. Y cabe incluso también algo más peligroso, que es Lucifer. Ahora, yo prefiero cuando ya hablan con claridad sobre el tema, porque entonces se han quitado la máscara. Y esto cada vez se ha ido viendo con más claridad. Porque mientras se mantienen en un plano pseudo-intelectual, libertario, inclusivo, como se diría ahora, tolerante, etcétera, etcétera, ese ser supremo puede ser alguien muy respetable, similar a la divinidad que podían vislumbrar los filósofos griegos. Pero cuando ya descienden al terreno de lo práctico y vemos los rituales masónicos y lo que encubren, toda la simbología luciferina, ellos diferencian bien entre Lucifer y Satanás, aunque a veces se les va la mano y le hacen himnos también a Satanás, como hizo Carducci. Lucifer es alguien bien visto en las logias, sobre todo dependen cuáles, en la obediencia de derecho humano. Un amigo mío que ha llegado a serlo, un francés converso que llegó al grado 12º en la masonería, cuando yo le pregunté al respecto me dijo que ellos veneraban a Lucifer desde el grado 1º y que al inaugurarse el año masónico le veneraban y le invocaban. Un poco asombrado preguntó a su maestro, que hay en toda logia, y este le contestó que no debía alarmarse porque solo se hacía una vez al año total y además era simbólico. Yo le pedí que indagara sobre esto ya que había estado dentro y el resultado ha sido un libro cuyo título vale por un tratado. Serví a Lucifer sin saberlo. Y sí, señores, la masonería es luciferina. Unos lo saben antes, otros después, unos en algunos grados, otros más tarde, y a otros se les oculta de varias formas. Pero incluso en la regular, incluso en la inglesa, la que respeta los landmark y la que establece que hay que creer en algo, incluso en esa se está encubriendo en sus rituales ese trasfondo luciferino. Lucifer es el que viene a liberar al hombre, es el que se revela con el tiránico Adonai, el personaje central, Irán Abif, es el que le revela, recibe la revelación de Tubal-Caín, de que él desciende del príncipe de la luz, el portador de la luz, que es Lucifer, y que el conocimiento oculto, porque son gnósticos ante todo, lo reciben de Lucifer. Dicho esto, ¿por qué lo traigo a colación? No tengo mucho tiempo para explicar todo esto, pero lo traigo a colación porque el liberalismo, tengo para mí que hubiera sido imposible que se estableciera en países católicos como España y arraigara con la fuerza que lo hizo en la primera mitad del XIX, si no hubiera sido por la imprescindible colaboración de las logias masónicas, que funcionaron como cadena de transmisión, no solo en España, sino también fuera de ella. Por ejemplo, el infame motín, como lo califica Menéndez Pelayo, la rebelión de Cabezas de San Juan, cuando aquel ejército que tenía que ir a garantizar, porque la situación estaba bastante reconducida por el general Morillo, para ir a rematar ese proceso de terminar con las rebeliones de la América Española, en vez de ir allí y cumplir con su misión como militares y patriotas, lo que hace es sublevarse, avanzar hacia Madrid, dar un golpe de Estado e imponerle al rey la Constitución de Cádiz. A partir de ahí empieza el trienio liberal, que es una revolución más, aunque no nos la cuenten así y menos que lo van a hacer. Pero todo comienza con expropiación de los monasterios, 1.700 conventos expropiados, exclaustración de frailes, deportación de 8 obispos, asesinato de uno de ellos, Monseñor Strauss, obispo de Vic, que muere no por casualidad, sino porque Roten, el lugarteniente del general Mina, masón por supuesto, ordena la ejecución de 25 manresanos que llevaban detenidos, entre otros el obispo de Vic, y varios sacerdotes más. Aparte de las incautaciones, destierros y violencias contra la Iglesia,
que siempre han tenido en Francia y aquí la misma intención. Dejándola a la Iglesia desprovista de recursos, han neutralizado su función, la han quitado de la enseñanza y de cualquier otra función asistencial o del tipo que sea. Después del trienio tenemos un nuevo asalto del liberalismo que se ha mencionado ya, la revolución mal llamada gloriosa, vergonzosa en cualquier sentido, en la que un grupo de masones se reúnen para destronar a Isabel II y traer algo al gusto de ellos, aunque no compartían un proyecto común. El cuñado de la reina, Montpensier, quería ser rey, el general Prim, que no había alcanzado nunca la jefatura del gobierno, quería traer una monarquía extranjera adecuada, masónica, porque todos ellos lo son. Concretamente, el general Prim era soberano, gran inspector de la Gran Logia del Gran Oriente de España. No era cualquier cosa. Los principales protagonistas, Ruiz Zorrilla, nombre simbólico Cabur, o Manuel Sagasta. ¿Quién era? Pues era nombre simbólico Paz, y llegaron a ser tanto Ruiz Zorrilla como Sagasta grandes maestros del Gran Oriente español. Es decir, es una conspiración masónica. ¿Y qué hace la conspiración cuando consigue el poder en 1868? Pues pocos meses más tarde les pasan factura sus hermanos del Supremo Consejo del Grado 33 y les presentan unas peticiones, por no decir órdenes, que deben cumplir. La primera, disolución de las órdenes religiosas. La segunda, escuela laica, la fijación de siempre en la masonería, quitar por completo a las órdenes, a la Iglesia, de la enseñanza, como en Francia o como aquí, siempre que han tenido acceso al poder. Tercera petición, matrimonio civil, para la reforma de la familia. Estamos tocando los puntos esenciales que a día de hoy siguen siendo los más controvertidos y los que más les importan, porque estamos viéndolo. Reforma de la familia, educación laica, educación manipuladora, en definitiva, contraria a la cristiandad, naturalmente, y acababan pidiendo algo muy peculiar que también tiene una connotación religiosa importante: secularización de los cementerios. Eso siempre que han tenido acceso al poder también lo han pedido. Pedían cosas más demenciales, como era la abolición del celibato eclesiástico por parte del Estado, disminución de las diócesis. Y claro, Ruiz Zorrilla, que va a ser uno de los masones más combativos de su tiempo, concede prácticamente la mayor parte de esto. Por ejemplo, el matrimonio civil lo concede. Pero claro, eso no podía quedarse solamente en eso. Prim, el hermano Washington, un año más tarde legaliza el divorcio, por primera vez en España. Esa es la reforma de la familia que van buscando, desacralizarla. Una vez que la familia ha sido desacralizada y se convierte en otra cosa distinta, una agrupación de personas, como ahora mismo nos presentan, del tipo que sea, podemos seguir avanzando en esa dirección y deshacer la sociedad destruyendo su núcleo esencial. ¿Qué más les concede? Bueno, prácticamente todo lo que habían pedido, pero también hay una nueva expulsión de los jesuitas, es la tercera, incautación de las bibliotecas y colecciones artísticas de catedrales, monasterios e iglesias por parte del Estado. Les concede prácticamente todo lo que se le ha pedido. Pero claro, la dependencia que tiene el gobierno, que está en ese momento en el poder, respecto del Supremo Consejo del Grado 33, es absoluta. Es decir, que ha pasado a la historia como la Revolución Gloriosa, que además tenía para mayor escarnio como lema el grito de «Viva España con honra», nunca con mayor deshonra. Y esa revolución liberal lo que era una revolución masónica, concordante en todos sus extremos con los principios de la masonería. Bien, el liberalismo, por tanto, es un hijo, iba a decir que era un compañero de camino, pero no lo es un hijo, en buena medida, que ha vivido, que ha crecido condicionado por la secta masónica. Los papas no se confundieron. Desde el siglo XVIII reconocieron precisamente que en ese movimiento subversivo
que condenan generalmente en el siglo XVIII con dos argumentos: por salvaguardar la tranquilidad de los estados y sobre todo por la salvación de las almas. No voy a leer todo lo que he seleccionado, pero en cuanto a condenas pontificias hay algunas muy esclarecedoras. Por ejemplo, ya en 1829, entro en el 19, omitiendo las condenas del 18, Pío VIII, en la encíclica Traditi Humilitati Nostre, habla de la masonería como secta satánica que tiene por su dios al demonio. En 1832, Gregorio XVI, en Miraribus, habla de que esta es la hora del poder de las tinieblas. En 1846, Pío IX, uno de los papas que más contundentemente ha condenado la masonería, en Qui Pluribus, dice: nos horroriza y nos duele en el alma considerar los monstruosos errores y artificios varios que inventan para dañar, las insidias y maquinaciones con que estos enemigos de la luz, estos artífices de la mentira, se empeñan en apagar toda piedad. Y termina diciendo en ese párrafo que se trataba de descubrir los escondrijos de los impíos y vencer en ellos al mismo diablo a quien sirven. No hay que preocuparse, voy a reducir mucho todo lo que tenía seleccionado. Pío IX, bueno, hay algo que no le puedo saltar, una alocución, esta vez es una alocución del 9 de diciembre de 1854, acababa de proclamar el dogma de la Inmaculada Concepción, y ahí dice que los daños de las sectas secretas que, vinculadas entre sí por un pacto criminal, no descuidan ningún medio para trastornar la Iglesia y el Estado mediante la violación de todos sus derechos. Sobre ellos recaen las palabras del Divino Redentor: sois hijos del demonio y queréis hacer las obras de vuestro Padre. Pío IX, también es él, en 1873, en la encíclica Etsi Multa, llama a la masonería sinagoga de Satanás. Pero voy a terminar con la encíclica que sería la carta magna de las condenas pontificias, Humanum Genus. Aquí León XIII condena a la masonería, no es la única encíclica que dedica al tema, pero es como la más esclarecedora, y tengo la experiencia personal de que a mis alumnos, cuando trabajábamos esta encíclica, les ha sido a algunos de enorme utilidad, sobre todo un par de ellos que estaban ya con un pie dentro de la masonería por presiones familiares. Bien, dice León XIII, hablando de que hay, desde que el linaje humano hubose apartado de Dios por el pecado, hay dos bandos. Resumiéndolo mucho, el uno es el reino de Dios en la tierra, es decir, la verdadera Iglesia de Jesucristo. El otro es el reino de Satanás, bajo cuya potestad se encuentran todos los que, siguiendo los nefastos ejemplos de su caudillo y de nuestros primeros padres, rehúsan obedecer a la ley divina y eterna y obrar sin cesar, o como si Dios no existiera, o positivamente contra Dios. Y viene luego la cita de San Agustín, de las dos ciudades. En nuestros días, sigue diciendo a continuación, todos los que favorecen la peor parte parecen conspirar a una y pelear con la mayor vehemencia bajo la guía y auxilio de la sociedad que llaman de los masones. Estos son algunas citas de los cientos de documentos pontificios que condenan la secta. Pero yéndome al prólogo de la edición de este libro, El liberalismo es pecado, a la obra que aporta Monseñor Schneider, hay algo que me ha llamado la atención de manera muy concreta. Para empezar, bueno, ya voy terminando, lo que quiero decir aparte de estas citas. Y es que Monseñor Schneider cita aquí a San Gregorio Magno, hablando de los magos que reconocen en Jesús la triplicularidad de Dios, de hombre y de rey. Ofrecen oro al rey, incienso al Dios y mirra al hombre. Bueno, pues continúa este Papa Santo,
Creen igualmente que Jesús es hombre. A estos los califica de herejes, pero que se niegan rotundamente a creer que su reino se extiende por todas partes. Es decir, creen que es Dios y creen que es hombre, pero son herejes, porque no le ven como Dios. Niegan la realeza de Cristo. Y si niegan la realeza de Cristo, nos están abocando a la barbarie con la que acaba diciendo Monseñor Schneider que estamos conviviendo ya. Antes de acabar, también hay una cita muy oportuna que toma aquí Monseñor Schneider hablando del Padre Palau, que es de Isaías. Hay de vosotros que decís luz a las tinieblas y a las tinieblas luz, bueno a lo malo y malo a lo bueno, dulce a lo amargo y amargo a lo dulce. Y ya de sus propias palabras, Monseñor nos dice que necesitamos urgentemente recatolizar Europa y el mundo, pero antes necesitamos recatolizar amplios sectores católicos, sobre todo el clero, las familias y la liturgia. Considero muy meritorio este libro, viene a decirnos, nos cita la Sagrada Congregación del Índice de 10 de enero del 87, donde dice que la Sagrada Congregación nada halló contra la sana doctrina en esta obra. Y luego termina, y yo con él en esto, diciendo que el destronamiento de Jesucristo, la abolición de su realeza social y su destierro de todas las áreas de la vida pública ha llevado al catastrófico bajo nivel moral de la sociedad europea, que puede describirse como barbarie. Y no exagera. Aquí nos pone un ejemplo, porque dice que de hecho en la sociedad europea actual, gracias a la promoción activa de los gobiernos y los medios de comunicación monopolizados, se ha instaurado el genocidio de los inocentes, que está yendo a más. Es decir, de los seres humanos no nacidos, así como un sistema de mentiras, de negación de la realidad, a través de la llamada ideología del género y de la blasfemia. Según el juicio de la Iglesia, la obra El liberalismo es pecado merece alabanza, porque con argumentos sólidos propone y defiende la sana doctrina. En estos puntos que ha tocado, me recuerda algo que últimamente he citado en varias ocasiones, que es el credo del anticristo, del que ha hablado recientemente Benedicto XVI. Este credo del anticristo, porque él, que en su día hablaba de dictadura del relativismo, de clara herencia masónica liberal, este credo del anticristo es la superación de esa dictadura del relativismo. Ya no estamos en eso, estamos en lo que nos describe Monseñor Schneider, la inversión del orden natural, porque descartada esa realeza de Cristo, estamos en la barbarie más cruel que se ha conocido nunca, porque ya que hablamos del aborto en Evangelium Vitae, dice Juan Pablo II, se escandaliza de que lo que era delito se haya convertido en derecho y de que aquellos que más obligación tienen de defenderlo sean quienes le matan al inocente. Y acaba una vez más. Aquí estamos citando, bueno, yo estoy citando mucho al demonio porque sin esa visión del combate espiritual que llevamos librando desde el pecado hasta hoy y seguiremos librando, acaba diciendo, bueno, en uno de los párrafos, en Evangelium Vitae, detrás de toda violencia se esconde la lógica del maligno. Y no hay otra explicación para entender precisamente cómo tanto error y tanta maldad nos han llevado a esta barbarie que se está viendo adueñarse, como se adueña de nuestra civilización o lo que de ella queda, precisamente cuando Cristo ha sido apartado. La ley natural no cuenta, no existe, y solamente nos quedan los acuerdos como fuente de legitimidad, parafraseando a Rousseau.